Antes del cierre de este noticiario, damos la bienvenida a el licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores, filial de la provincia de La Suay, un antecedente que lo cubrimos ya tempranamente en este noticiario. Juan Pablo Parra, director zonal 6 de Educación, en entrevista con este medio de comunicación señaló que a partir de este día lunes el 95% de los establecimientos de la zona 6 retornarán a clases presenciales. Iniciamos este diálogo, licenciado Lema, conociendo si es que efectivamente se ha comunicado así ya de parte de la autoridad provincial o zonal de la zona 6 y del Ministerio de Educación, aunque sabemos que la situación no es homogénea en el país. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, al igual que a mis compañeros docentes. Efectivamente, cerca del 90% de instituciones en la zona 6 volverá al trabajo presencial. Con esto atendemos una necesidad de afrontar el tema educativo en el espacio que corresponde, pero también deja en evidencia lastimosamente que no tenemos recursos para desarrollar lo propio desde la virtualidad, porque no hay espacios que estén destinados en el hogar para un elemento educativo. Se han hecho particularmente evidentes, ayer lo tratamos justamente con el director zonal, las quejas que han recibido los medios de comunicación que hemos recibido, que vienen de los problemas que se dan por características propias de la vida contemporánea. La gran mayoría de hogares jóvenes, diríamos casi la totalidad, están compuestas de una pareja en donde ambos miembros trabajan. Entonces se convierte en una verdadera carga el de mantener este cuidado en los hogares para que se cumpla con un cronograma. Existen deficiencias en los hogares, no se cuenta con ordenadores, con computadores para los estudiantes. En muchos casos no es solamente un chico, pueden ser 2, 3, incluso más. ¿Y qué decir de los sectores rurales? Con enormes deficiencias en Internet, además fallas que se han reportado consecuentemente acá, en donde había la falta de cumplimiento por parte de los establecimientos y de los profesores. Me imagino que parte de todas estas quejas habrá llegado también a la Unión Nacional de Educadores. En efecto, nosotros hemos recibido también este tipo de observaciones de parte de los padres de familia, de parte de los estudiantes, y es por eso que hemos manifestado de manera muy clara: es necesario que el sistema educativo se declare en emergencia, no solamente por el tema de la inseguridad, sino porque hacen falta recursos para desarrollar una educación de calidad. En esas condiciones, efectivamente, lo más notorio ha sido la falta de conectividad de los estudiantes por no tener dinero para pagar el internet o no tener dinero para un dispositivo, pese a que venimos de ser en tiempo muy cerca con respecto de lo que fue la pandemia, en donde lastimosamente, de la misma manera que ahora, padres de familia y docentes hemos sostenido el sistema de educación pública. La pandemia fue un tema mucho más amplio, más grave, pero tenía una particularidad. En gran parte de esta, los padres de familia estaban también en esta situación de encierro en los hogares. Entonces, por lo menos esa supervisión no se perdía. Podía haber un acompañamiento de un adulto al proceso educativo. Lastimosamente ahora no, hay una situación distinta, y eso ha hecho que nosotros como Unión Nacional de Educadores insistamos hasta que podamos regresar de manera presencial, para que efectivamente, si ya tenemos alrededor de 200,000 niños y jóvenes que no están vinculados al ámbito educativo, podamos, al menos con quienes están en el proceso de educación, no cortar con el avance de su proceso formativo y poder ir visualizando, pero resolviendo sobre todo las dificultades que tiene el sistema en darle al estudiante la alternativa de poder regresar a su aula de clase.
Eso conlleva que efectivamente tengamos que insistir en la necesidad de dotarle a las instituciones también de los recursos materiales, pero sobre todo humanos, porque nos hace falta docentes y nos hace falta, hoy más que nunca se evidencia el equipo DESE para la contención emocional. Le pregunto, viendo en retrospectiva de esas últimas 2 semanas, ¿fue necesario llegar a esta situación en la provincia de la Azuay y en la zona 6, que tiene en general atributos similares? ¿No están aquí concentrados los gravísimos problemas de seguridad que vive el país, aunque no podemos negarlos, que en alguna medida también existen? Supimos de algunas denuncias que hubo de ataques cibernéticos, de personas no autorizadas que se introducían en estas clases virtuales, y esto llevó a que me parece que varios representantes de los maestros, incluyendo usted, se pedía que sea un regreso a las aulas meditado, que se brinden condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Pero de aquellas amenazas perfectamente identificadas por el Ministerio de Educación y que se han analizado ahora, han quedado 5 condiciones que, revisadas todas y cada una de ellas, me parece que una sola califica para un sector de la ciudad de Cuenca que está cercano a uno de los centros carcelarios del país. El resto no califican, no encajan. Entonces, para no perdernos, la pregunta es, ¿se justificó realmente este masivo cierre, podríamos decir, de los centros educativos para reemplazarlos por estas deficientes clases virtuales? Mire, lastimosamente no tenemos antecedentes de un conflicto interno. No tenemos un mayor estudio por parte de los ministerios de cuál es en realidad todo lo que engloba el tema de inseguridad producto de las bandas que están dentro del narcotráfico. Pero había que priorizar la vida, y en el país se desató un episodio de caos, lo cual efectivamente en su momento llevó a que se paralice el tema educativo de manera presencial, y lastimosamente allí recién empezaron a salir y a visualizarse cuáles son los problemas y cómo están focalizados los problemas. Pese a que en el mes de noviembre o diciembre, me parece que ya el propio sistema de seguridad del país, la policía le había tenido mapeado ya el tema de dónde se concentraban y cómo estaban distribuidos los grupos armados al margen de la ley, y cómo era más o menos su comportamiento. Lastimosamente se generó una especie de pánico a nivel nacional, y eso conllevó a que no se tengan previstos, ¿no?, los planes de contingencia y sobre todo cómo desarrollarlos ya en el territorio, y tuvimos que plegar al tema de la virtualidad. En ese proceso nosotros lo que hemos dicho es, miren, hay necesidad de que las instituciones vuelvan a tener la seguridad que es necesaria para que los estudiantes estén tranquilos, para que los docentes estén tranquilos, pero sobre todo hay un elemento central allí. Las denuncias de extorsión a estudiantes y docentes no son a partir del mes de enero. Esto viene sucediendo ya hace mucho tiempo. Lo hemos dicho, y lastimosamente la justicia, ¿no?, con sus organismos, aplica y desarrolla procesos y protocolos para ciertas cosas y para otras como que no estaban o no eran tomadas en cuenta, sobre todo en el caso de los maestros, al punto de que hemos llegado a tener compañeros que han sido asesinados. Ahora, recordemos un poco los hechos. Fue el 9 de enero de este año, un día martes de semana, cuando tras la fuga de Fitos y graves incidentes que se dieron en varias ciudades del país, algunas bombas que no pasaron más allá de bombas panfletarias, intento de quema de un vehículo, etcétera, que sí se dio en Cuenca. Cuenca no tuvo las características que se dieron conflictivas como en la ciudad de Guayaquil, en varias zonas de la costa ecuatoriana. No hubo ese grado de agresividad, los disturbios, ese abuso, esos desplantes de poder que hacían algunos de los integrantes de estas bandas que fueron declaradas finalmente por el decreto 111 también como grupos terroristas.
Aquí en Azuay sí hubo otros referentes, si bien era lógico que se tomen medidas preventivas de precaución, pues no se sabía la dimensión que esto iba a tomar. Rápidamente se configuró en forma acertada un centro de mando, un centro unificado, que fue una especie de comité de crisis, integrado por alcalde, prefecto, gobernador y las principales autoridades de la provincia, que dependen del gobierno central. Y lo que se vio es, a los 2 días de esto, un llamado generalizado, particularmente con liderazgo del alcalde de Cuenca, que llamaba a toda la ciudadanía a realizar sus labores normales. Se dio el ejemplo desde el municipio, desde la prefectura de Cuenca, abriendo sus oficinas en forma normal, mientras aún se tomaban previsiones en otras organizaciones y organismos que dependían del gobierno central. Esto sí era un referente importante también para el sector educativo. ¿Por qué no se siguió esos lineamientos? Si no, le preguntamos a usted, pues ustedes pueden sugerir, pueden quizá tomar decisiones que puedan o no ser asumidas por los maestros, pero la autoridad aquí es la Dirección Zonal 6. ¿Por qué se ha dilatado tanto el tiempo para volver a la normalidad? Mire, no es lo mismo una institución como la prefectura, como la alcaldía, que está en un solo edificio, nada más ¿no es como cierto? Referentes, como ejemplos. Y luego el tema de darle la seguridad a las instituciones educativas por la deficiencia de recursos, porque efectivamente en instituciones públicas existe personal que hace de seguridad al ingreso de la institución. En las instituciones educativas no existe lo propio. Por lo tanto, ¿cómo yo garantizo que los estudiantes van a estar en un lugar seguro? Segundo, lastimosamente no tenemos protocolos, o no teníamos en ese momento protocolos de seguridad para con los estudiantes y padres de familia frente a una situación de estas. Ahora, que en medio de eso se pudo haber llamado a las instituciones educativas, a los estudiantes y a los docentes, ¿con qué garantías? Eso es lo que nosotros planteamos desde el día 10. ¿Cuáles son las garantías para que nuestros compañeros, pero sobre todo nuestros estudiantes, puedan regresar a las instituciones educativas? Y lastimosamente no se tenían garantías de que no vayan a suceder situaciones o conatos o incidentes. Una situación parecida al día a día. En el día a día no existen esas garantías, está simplemente ese clima que normalmente se vive en unas zonas y en otras del país. ¿Qué tipo de garantías se debían dar? Militarizar los establecimientos. Es decir, el mensaje de las autoridades fue en el sentido de que en Cuenca la situación estaba concentrada, polarizada en los alrededores del centro de detención, pero básicamente a partir del segundo día no pasaba más. Lastimosamente ese llamado a ser parte de un regreso no se acompañó de más información sobre el cómo y qué instituciones podíamos regresar y cómo podíamos regresar, ¿no? Esa es en la parte práctica, cuando yo digo cuáles eran las garantías de... Efectivamente no se hizo un pronunciamiento de manera general acertada, pero sobre todo focalizada en cuáles eran los procesos y protocolos de la seguridad para las instituciones educativas. Imagino lo que acaba de manifestar el director zonal estaba también siendo parte de este centro de mando que se forma aquí en la ciudad de Cuenca. Exacto, que es a lo que me quería referir yo. ¿No? Por ejemplo, a los alrededores de las instituciones educativas, día a día se viven hechos de violencia, asaltos, hurtos, etcétera. Pero efectivamente, ahora estamos en una situación de conflicto armado interno, pero necesitamos efectivamente la presencia de los organismos de seguridad, llámese policía, llámese ejército, guardia ciudadana, que a propósito, ¿no? Un día antes, el día lunes, ya hubo un despliegue de la Guardia Ciudadana por
los mismos efectos de la violencia en la que... ¿A qué día lunes se refiere? Al día lunes 8. Lunes 8. ¿Ya? En algunas instituciones educativas ya hubo presencia por la propia necesidad de resguardar la seguridad de los estudiantes. Claro, había un estado de alerta en el país en ese momento. Estamos viviendo en una sociedad en la que efectivamente los chicos son los más vulnerados porque les roban celulares, tarjetas de bus, etcétera, que son arranchados en esa situación. Ahora, luego, a partir del día 10, 11, ¿no? ¿Cómo regresar a la institución educativa cuando se generó, lastimosamente, un estado de pánico en el país y lo propio en Cuenca? ¿Cómo regresar a la normalidad? Luego de eso es muy difícil, porque tenemos una ciudadanía, tenemos una ciudad un poco caotizada al punto de que efectivamente muy pocos negocios, ¿no? en el centro, en el casco urbano, se estaban abriendo y efectivamente resguardar la seguridad hacia de los docentes. Hacia el día jueves las cosas estaban ya normales. Ya empezaron a mejorar, pero en el tema educativo, insisto, no tuvimos planes para darle seguridad a los estudiantes y tampoco hubo, ¿no?, una directriz desde el ámbito de la coordinación zonal o desde el propio Ministerio de Educación. ¿Qué decir de esta semana que está terminando? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en esta semana? Se ha venido focalizando el tema del regreso y viendo cómo reacciona la población estudiantil y los padres de familia. Entiendo que eso se ha hecho porque a eso eso se ha referido en los informes que ha dado tanto el Ministerio de Educación con respecto a cómo el regreso paulatino se va haciendo, porque efectivamente se va generando una especie de vuelta a la normalidad. Pero esa normalidad, nosotros hemos dicho, no podemos regresar a esa normalidad de antes del 9 de enero, porque la crisis de la educación... Todos tenemos que estar un poco más alertas a lo que está sucediendo en el país, en eso coincidimos totalmente. Pero sobre todo la crisis de educación no solo tiene que ver con el tema de la seguridad. No con lo coyuntural, sino es... la crisis de la educación es un tema más amplio que se tiene que abordar. Bueno, en todo caso, centrándonos en estas últimas 2 semanas, en el balance lamentablemente se ha perjudicado el proceso formativo, educativo de jóvenes, de niños. Se han producido desfases de aprendizaje que conducen a deserciones, a deficiencia. Recordemos que en la pandemia se determinó que una gran cantidad de jóvenes tras la pandemia no retornaron a las aulas. No sé si en 2 semanas podrá darse esto también nuevamente en alguna medida, pero sí, los problemas de aprendizaje han sido muy delicados, y esto lo decimos por haber recibido muchos mensajes de padres de familia que han hablado de una incapacidad de hacer este seguimiento, este acompañamiento del cual usted hablaba, y que ha redundado en un uso muy deficiente del tiempo de los estudiantes. El asunto es cómo resarcir, cómo compensar esta situación que ya está dada. La educación en emergencia es lo que hemos planteado nosotros desde la Unión Nacional de Educadores, que implica que efectivamente esos más de 200,000 jóvenes y niños que después de la pandemia no regresaron al sistema educativo deban poder regresar por la puesta la puesta al servicio de instituciones educativas que deben reabrirse, docentes que deben ser contratados, docentes que deben tener nombramiento, equipo multidisciplinario del DESE que debe ser instituido en las instituciones educativas. A propósito, nos hacen falta cerca de 7,000 profesionales DESE. Incidentalmente, cuéntanos, ¿hay todavía unidades educativas unidocentes en Azuay? Efectivamente, en las zonas rurales, ¿no? Siguen existiendo instituciones con unidocentes o 2 o 3 docentes que atienden a todos los niveles. Es lamentable eso. Lastimosamente es imposible que puedan cumplir bien. Es un tema de carácter político público, porque estamos hablando de la política que se hace para el sistema educativo público, en donde
en vez de aumentar el número de docentes, se va reduciendo. Por eso hablamos de una educación en emergencia. ¿Qué es lo que nos permite esta educación en emergencia? Que efectivamente ahora que los estudiantes vamos a regresar con ellos a la presencialidad, pero necesitamos también la conectividad en las instituciones educativas. Esa infraestructura de tener internet en las instituciones se vuelve cada vez más prioritaria, al punto de que en algunas instituciones los propios docentes se agrupan, ponen de su bolsillo para pagar mes a mes una conexión a internet por la necesidad propia del sistema. Ayer con el director zonal hablábamos de estas preocupaciones que exteriorizan entidades internacionales, incluyendo en esto a UNICEF, a UNESCO, que hablan de este grave problema de vulnerabilidad de enormes sectores de la población ecuatoriana y por supuesto de niños y jóvenes. Se considera que unos 600,000 niños y jóvenes ni estudian ni trabajan en Ecuador y se van convirtiendo en caldo de cultivo de estas mafias. Lastimosamente, la inseguridad que vive el país no es un tema de resolución de manera vertical. Pongamos a la policía, al ejército, compremos balas y con eso resolvemos la inseguridad. Lastimosamente no es así, hay que analizarlo en la horizontalidad. ¿Qué les damos a estos 600,000 ecuatorianos como alternativa de vida si no pueden acceder ni siquiera a la escuela? ¿No? Entonces, allí es donde... Ustedes hablando de estos descuidos, de estas omisiones del Estado ecuatoriano, de los distintos gobiernos, para atender debidamente a los sectores sociales, las necesidades educativas, entre otras, de Ecuador. Justamente en estos días el gobierno actual, la canciller, ha señalado de convenios internacionales dirigidos al área social que entregarían eventualmente o potencialmente importantísimos recursos a Ecuador para resolver problemas sociales del orden, ha señalado, de 1.500 a 2.000 millones de dólares han sido descuidados por las autoridades y está tratando el actual gobierno de reactivarlos. En efecto, esperemos que realmente se pueda atacar el tema de la inseguridad, no solamente desde esa verticalidad, sino también desde la generación de el espacio para que el ciudadano ecuatoriano tenga acceso a la educación, pero luego también pueda acceder al empleo dentro del propio país o a su vez mejorar la calidad de la migración de los ecuatorianos, ¿no? Aquí en el Azuay hay muchos jóvenes sin padres, que es otro de los delicados problemas que existen. En donde tenemos efectivamente estos problemas del ámbito social. Es una lástima que no tener más tiempo para conversar con usted estos muy interesantes y sensibles temas, licenciado Lema. En todo caso, terminemos con su anuncio y ratificación sobre el reinicio de clases presenciales ya a partir de este día lunes. Efectivamente, decirles a los compañeros que retornamos a clase presencial, pero también llamarlos a este día martes 30, tendremos asamblea de maestros en la sede de la UNE para analizar estos temas y sobre todo seguir proponiendo soluciones a las dificultades que tiene el sistema educativo para con lo que viene sucediendo y lo que tenemos que afrontar a futuro en este proceso de recuperación de los estudiantes para mejorar el sistema. Muchísimas gracias por su presencia y reiterar la importancia de la educación de los maestros en todos los niveles para ese futuro que queremos cambiar de Ecuador. Gracias al licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores aquí en la ciudad de Cuenca.